La semana anterior, la pastora Rita Mellado nos compartió el tema Las obras del Padre. Y esta semana continuamos con la serie de noviembre, Jesús revelando al Padre, y nos comparte un nuevo tema el pastor Daniel Trápala, la voluntad del Padre. El versículo de la semana: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Familia, te invitamos a meditar el versículo de la semana en casa y se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Comenzamos. Ok, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, porque tu palabra siempre tiene todo lo que necesitamos. Tu palabra siempre nos habla, siempre nos anima, siempre nos exhorta, siempre nos reta, siempre nos edifica. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Separa el alma y el espíritu y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra es pan, Señor. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy queremos tu palabra, nos disponemos a recibir tu palabra, a creer tu palabra, a abrazar tu palabra, a vivir tu palabra, Señor. Que nuestro espíritu y nuestra alma sean alimentados con tu palabra. Que tu palabra haga un cambio en nuestra vida, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestro momento, a nuestra vida, a nuestra necesidad, pero sobre todo revelarte tú a nosotros para que te conozcamos mejor, para que aprendamos cómo eres y quién eres y cuánto nos amas y cuántas cosas has hecho por nosotros y lo que esperas de nosotros también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. En este año, el año de Jesucristo, hemos dedicado el mes de noviembre a ver a Jesús revelando al Padre. El primer domingo, el pastor Abel nos habló de Jesús como la imagen del Padre, ¿se acuerdan? El segundo, platicamos de la semejanza del Padre, que no es lo mismo que la imagen. La semana pasada, la pastora Rita nos enseñó sobre las obras del Padre. Y hoy vamos a aprender juntos sobre la voluntad del Padre. Vamos a leer el versículo de la semana en su contexto, así que Juan 6, 35 al 40. Si tienen su Biblia, por favor, acompáñenos en Juan capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 35 al 40. Estaba platicando con algunos miembros de la generación Z y lo complicado que es para ellos leer la Biblia en la versión Reina Valera 1960, que es nuestra versión oficial como Iglesia Evangélica San Pablo. Y les decía pues que tenemos esta versión oficial, que necesitamos leer esta versión oficial por la cercanía al original que tiene la Reina Valera 60, pero que pueden leer otras versiones para entender mejor la escritura. Entonces, si tienen su teléfono y quieren descargar algunas otras versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente, pueden leer la versión oficial en la que leemos nosotros y después leer en otra versión y entender mejor el texto. Lo más importante para mí como pastor, para nosotros como pastores, es que entiendan lo que leen. No tiene sentido que lean algo que no entiendan. Lo más importante para mí es que entiendas lo que lees. Mientras no cambie el sentido de la escritura, todo está bien. Entonces vamos a leerla en la versión Reina Valera 1960 y luego después en tu casa puedes leer con calma la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas o alguna versión que te aclare el punto. ¿Listos? Juan 6, 35 al 40 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias, Señor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nota cómo 3 veces en este pasaje Jesús nos habla de la voluntad del Padre. Lo curioso es que parece que siempre nos estamos preguntando cuál será la voluntad de Dios. En general es porque creemos que Dios es como el horóscopo o como las galletas de la fortuna de la comida china. La voy a abrir a ver qué me dice. Ya te veo preguntándole a ChatGPT qué hacer en tal o cual situación, en lugar de orar y usar la cabeza. Entonces vamos a aprender juntos este tema de la voluntad del Padre. Muchachos, cuando hablamos de voluntad, estamos hablando del deseo de Dios. Quiero tomar un poquitito de tiempo para definir esta palabra voluntad, porque a lo mejor no es una palabra que usamos muy a menudo hoy en día. Cuando decimos que fuerza de voluntad, estamos diciendo de alguien que se propone algo, lo que quiere, y entonces hace todo lo necesario para alcanzar lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que dice, me voy a poner a dieta, y luego se va a dieta. La voluntad del Padre es este deseo de Dios, y Dios no se va a detener por nada. Di conmigo, por nada, para conseguir lo que desea, porque además Él es Dios todopoderoso, Él puede todo. No hay nada que lo limite, no hay nada que lo detenga. Y entonces cuando Jesús dice, yo vine a cumplir la voluntad del Padre, ¡wow! Estamos hablando de Jesús, la imagen del Padre, a semejanza del Padre, Jesús haciendo las obras del Padre. ¿Se acuerdan la semana pasada? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ¿se acuerdan? ¡Wow! Este Padre no se detiene, no se limita, a menos que sea su voluntad limitarse. Y eso es increíble. ¿Se puede? Sí, se puede. Vamos empezando entonces, hablando de la voluntad de Dios, del deseo supremo de Dios. Definiendo primero lo que no es. Entonces, número 1, si estás tomando notas, lo que no es la voluntad de Dios. No es la maldad en el mundo. No es el sufrimiento. No es la enfermedad. No es la voluntad de Dios que vivas angustiado, estresado, ansioso, deprimido, oprimido. Eso no es la voluntad de Dios. Para empezar, todo empieza con la caída, con la maldad del hombre, no de Dios. Dios no es malo, no tiene una gota de maldad en todo su ser. Entonces, vamos a ver cómo lo dice Santiago, en Santiago capítulo 1, versos 12 al 18. Santiago 1, del 12 al 18. Allá atrás, si no tienen su Biblia, busquen a alguien que sí tenga, siéntanse con él. Descárguenla en su teléfono, es gratis. Santiago 1:12, ¿ya lo tienen? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, por cierto, significa 1000 veces feliz. 1000 veces feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Subraya esta frase. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dádivas y dones son regalos, todos los regalos buenos, todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! Entonces, subraya también, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Si no es bueno, no viene de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque de vez en cuando nos toca escuchar algo así como, ay, Dios me mandó esta enfermedad para enseñarme una lección. Dios no te mandó la enfermedad, porque todo lo bueno viene de Dios. Y por su voluntad, aquí está una clave de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de edad. ¿Por qué la palabra de verdad? ¿Por qué nacimos de nuevo? Porque Dios quiso. Lo malo existe desde la caída. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo malo existe desde la caída. Y vivimos en un mundo caído. Toda la contaminación, todos los problemas climáticos, todo lo que tú quieras nombrar en la lista de cosas malas que hay en el mundo, existen desde la caída, en un mundo caído. Por esta caída existe la maldición de la tristeza, de la pobreza, de la enfermedad, de la angustia, de la depresión. Pero todo lo bueno viene de Dios. Y de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Amén. ¿Se entiende? Ok, qué bueno. Romanos 2, del 2 al 11. Está más intenso. ¿Listos? Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, tendrías que haber leído el 1, léelo con calma, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Muchachos, benignidad es amabilidad, paciencia y longanimidad. Muchachos, longanimidad es persistencia. Repito, menosprecias o desprecias o haces menos las riquezas de su amabilidad, paciencia y persistencia contigo, ignorando que su amabilidad es la que te guía al arrepentimiento. ¿Sabes por qué te arrepentiste? Si es que ya te arrepentiste. Porque Dios es bueno. Cuando tú llegas al arrepentimiento, la única razón no es porque, ay, sí, ahora sí ya entré en razón. No, hombre. Es porque Dios es bueno. Porque Dios ha sido amable y paciente contigo para traerte al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando estás ahí en tu pecado y dices, ¿sabes qué? Ya estuvo. Media vuelta. Para los que estaban durmiendo. Y cambio de dirección. Cambié de opinión, ya no quiero esto, ahora quiero esto. Ya no quiero el pecado, ahora quiero a Cristo. Esa decisión no la tomaste tú solo. Su benignidad y su paciencia te guiaron al arrepentimiento.
Y si no, sigue leyendo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ahorita aclaro eso. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque dice, aclaro, primero al judío y luego también al griego, porque como el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, Dios escogió a Israel para traer a Jesús, para que Jesús naciera en Israel y los preparó durante 2000 años para que naciera Jesús ahí, para la venida de Jesús. El pueblo de Israel como que se les subió a la cabeza que eran el pueblo escogido de Dios. Y entonces el pueblo de Israel llegó a pensar que ellos eran los únicos que iban a ser salvos, que eran los únicos que merecían el favor de Dios. Se volvieron tan soberbios que se entregaron en toda clase de pecados pensando al fin que somos los escogidos de Dios. Y me suena conocido porque de repente he llegado a escuchar frases como al fin que Dios ya me perdonó. Y entonces Pablo está diciendo, pues al judío le va a ir igual de mal si no se arrepiente, o igual de bien si se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Sí son el pueblo escogido de Dios. El Mesías llegó por el pueblo de Israel, por medio de los judíos, y como Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos, pero no se crean que nomás por ser judíos ya se ganaron el cielo. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Se quedaron así como, ¿sí se entendió? Ok. Entonces, mi pregunta es, más bien, mi conclusión de este pasaje es, si piensas que Dios no hace nada con los malos, ¿por qué Dios no hace nada con los malos? Necesitas agregar la palabra todavía. Dios no ha hecho nada con los malos todavía. A ver, di conmigo. Dios no ha hecho nada con los malos todavía. A veces pensamos, hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué si Dios es bueno todavía existe la maldad? Todavía. Porque hay un día de la ira. ¿Y por qué todavía no ha destruido a los malos? Les está dando oportunidad de que se arrepientan. Que se arrepienta el último que se va a arrepentir. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no ha destruido a los malos es porque les está dando chance de arrepentirse. Pero un día la puerta se va a cerrar, la oportunidad se va a acabar. Ese día se llama el día de la ira. Y aquí dice, tú síguele y estás acumulando día para el día de la ira. Pero si te arrepientes, ya no vas para allá, ahora vas para allá. Entonces, honra, ¿qué dice? Honra y gloria y paz. En otras palabras, cada quien escoge su lugar. Porque Dios es bueno. En Hechos capítulo 10, 37 al 43. Hechos 10, 37. Checa el contraste en el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Está hablando Pedro en casa de Cornelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes
y sanando ¿a cuántos? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De qué se trata el evangelio? ¿De qué se tratan las buenas nuevas, amigos? Perdón. Hay perdón. Hay perdón. Hay perdón. Pero es que yo soy bien malo. Hay perdón. Pero es que yo ya me fui muy lejos. Hay perdón. Pero es que yo ya no tengo remedio. Hay perdón. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios porque se han sentido tan malos, tan lejos, tan sin remedio, tan que ya no hay vuelta atrás? Porque no han entendido el evangelio. El evangelio es que Dios es bueno y yo no. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Él. Hay perdón, hay gracia, hay salvación, hay paz. Todavía hay tiempo. Cuando Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, lo que estuvo haciendo fueron bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Te das cuenta? Esa era la voluntad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo bueno viene de Dios. Ahora sí, número 2, lo que sí es. En primer lugar, la voluntad de Dios es revelada en la Biblia. Lo que sí es, la voluntad de Dios es revelada en la Biblia. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del reino de Dios, que vendría el reino de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel alguna vez? Levanten la mano. Si has leído el libro de Daniel en la Biblia, levanta la mano. Ok, si no lo has leído, te platico muy rápidamente un capítulo. El rey Nabucodonosor, que no era judío ni creía en Dios, tuvo un sueño espantoso. Se despertó bien asustado. Y él tenía una compañía, un grupo completo de magos, astrólogos y adivinos que le adivinaban el futuro. Y entonces llamó a todos los magos, astrólogos y adivinos y les dijo: tuve un sueño, pero ya se me olvidó. Me tienen que decir qué soñé y qué significa el sueño. Y entonces todos los magos, astrólogos y adivinos dijeron: rey, así no funciona, nos tienes que decir el sueño para que te digamos qué significa. Pues no me acuerdo. Pues así no le podemos ayudar. Pues cuello a todos, córtenles la cabeza. Y entonces estaban apurados, llorando y estresados y frustrados porque el rey no les quería contar el sueño y obviamente ellos no podían hacer nada para decir qué significaba el sueño. Entre todos los que estaban ahí estaba Daniel. Daniel estaba en su celda cautivo, él estaba allá encerrado. Y le dijeron: ¿qué está pasando? Pues el rey mandó matar a todos los magos, astrólogos y adivinos porque no le pueden decir qué fue lo que soñó. Díganle que yo le digo. Ah, Chihuahua. Pues ahí hay uno de los esclavos hebreos que trajimos, que está ahí en la celda, dice que él te puede decir el sueño.
Y entonces, pues tráiganlo. Y ahí van y lo sacan de la celda y lo traen al delante del rey. Y le dicen, oye, me dicen que tú tienes manera de saber mi sueño y el significado. Y entonces Daniel le dice, yo no. No hay manera. Lo que pides es imposible. Pero hay un Dios. Pero hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Él te va a decir a ti el sueño y la interpretación. Tú soñaste esto y esto y esto y esto. Soñaste una estatua que la cabeza era de oro, que el cuerpo era de bronce, de plata, perdón, y las piernas de bronce y los pies de barro cocido mezclado con el bronce. Y esto significa que tú eres la cabeza de oro, el imperio babilónico es la cabeza de oro de esta estatua. Después de ti va a venir otro imperio, que ahora nosotros sabemos que fue el imperio medo-persa, que vino después de Babilonia. Y después va a venir otro reino, que fue el griego. Y después va a venir otro reino más, que fue el imperio romano. Después de eso va a caer una gran roca del cielo y va a golpear la estatua y la va a destruir por completo. Y esta piedra que viene del cielo se va a convertir en una montaña tan grande que va a llenar toda la tierra. Esa piedra es el reino de Dios. Pues el rey fascinado le manda a poner a Daniel como el jefe de todos los magos, astrólogos y adivinos. Imagínate. Está bien extraño hasta la fecha. Digo, ¿cómo pusieron a un judío que solamente creía en Dios a cargo de todos los magos? Pero así es Dios. Daniel sirvió bajo 4 reyes, 2 de Babilonia y 2 de Media y Persia. Él era la persona más importante, el jefe de los magos. Pero lo que estaba diciendo Daniel, la interpretación del sueño de Nabucodonosor, es verdad, el reino de Dios. Di conmigo, el reino de Dios. El reino de Dios va a llenar toda la tierra y lo estamos viendo, está profetizado. Las profecías del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús están predichas con lujo de detalles en todo el Antiguo Testamento. Ya habíamos platicado de eso, cuándo iban a nacer, dónde iban a nacer, de qué familia iban a nacer, en qué ciudad iba a vivir cuando creciera, que lo iba a, me encanta esto, traicionado por un amigo por 30 piezas, no 29, no 31, de oro, no de plata ni de bronce, crucificado entre ladrones, atravesado por una lanza romana. Todo está profetizado con lujo de detalles y con siglos de anticipación. Es la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Su resurrección, su ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo y sus profecías de su segunda venida. Se ha cumplido todo lo que ha dicho. Prácticamente nada más falta que venga otra vez. Y yo creo que va a venir. En primer lugar, su voluntad está revelada en la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? De la Biblia. En segundo lugar, la voluntad de Dios es personal. Dios quiere que tú escojas participar en ella. Repito, la voluntad de Dios es personal. Dios quiere que tú escojas participar en ella. ¿Cuántos esposos les ha pasado esto? Levanten la mano. No, mejor no levanten la mano, no los vayan a regañar. ¿A dónde vamos a comer? A donde tú quieras. ¿Por qué siempre me tienes que echar a mí la responsabilidad de escoger qué vamos a comer? Pues porque qué tal si escojo algo que no quieres. No, escoge tú. Bueno, quiero pizza. No, eso no. Bueno, vamos a los tacos. No, eso tampoco. La canción, pues. Escucha. Esposas, cuando sus esposos les dicen donde tú quieras, está diciendo esto en pocas palabras: porque te amo tanto,
quiero consentirte y llevarte a la comida que tú prefieras. No está diciendo no me importa lo que tú quieras, está diciendo todo lo contrario. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque Dios quiere que tú escojas. Porque Dios te ama tanto que Él quiere que tú escojas. Dios quiere que tú escojas. Esa es su voluntad. Algunas personas dicen y enseñan que Dios ya escogió desde la eternidad quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. Y que si te toca irte al cielo, aunque no quieras, te vas a ir al cielo. Y que si te toca irte al infierno, aunque quieras, te vas a ir al infierno. Pero la voluntad de Dios es que tú escojas. No es tan difícil de entender, ¿verdad? ¿O sí? Al escoger, nosotros estamos haciendo su voluntad es personal. Dios quiere que tú escojas. Vamos a verlo en la Biblia, Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16, todo el mundo se lo sabe de memoria, espero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que todo aquel que en Él, ¿de quién es la decisión de creer? Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. A ti te falta creer. Él te da la habilidad para creer, pero es tu decisión. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que continúa es una lista, que os apartéis de fornicación. Y lee hasta el versículo 12, desde el versículo 1 hasta el 12 con calma en tu casa. Pero escucha, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santificados. Santificación es esto, apartarse, dedicarse, consagrarse a Dios. Para dedicarse, apartarse, consagrarse a Dios, necesitas apartarte de el pecado. O sea, si Dios está para acá y el pecado está para acá, si yo veo al pecado le estoy dando la espalda a Dios. Si yo veo a Dios le estoy dando la espalda al pecado. ¿Se entiende? Santificación es que vayas hacia Dios y le des la espalda al pecado. Esa es la voluntad de Dios. ¿De quién es la decisión? Porque también he escuchado cosas como pues que Dios me cambie cuando quiera. No, Dios quiere que tú te santifiques, seas santificado. Definitivamente la santificación es por fe, es por gracia, es por el Espíritu Santo, pero tú escoges a dónde apuntas. Es tu decisión. Pastor, este mensaje no me está gustando. Qué bueno, que sí le gusta. Pero que no diga, no, sí, para que escuche mi hijo. Escúchelo usted. Hebreos 10, 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Habiendo hecho qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable, es perfecta, pero es vuestra santificación. Interesante, ¿no? Mateo 26, 36 al 45.
Mateo 26, 36 al 45 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad quiere decir no se duerman, quédense despiertos, vigilantes, atentos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa significaba el sufrimiento, el dolor, todo lo que Cristo iba a pasar. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La voluntad de Dios, no la mía. Jesús es lo que estaba orando. Si se puede, si hay otra manera, si es posible que yo no tenga que pasar por la cruz, sálvame. Pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Si es posible que yo no pase por esto, sálvame, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. A esto vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era salvarte a ti y a mí, y la única forma de salvarnos a ti y a mí era que Cristo pasara por la cruz. Si hubiera habido otra manera, Él lo hubiera encontrado. Pero Él se sometió a la voluntad del Padre. Filipenses 2:8 lo pone de otra manera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ha sido más claro. Y ya sé que vas a decir: ay, sí, pero Él es Jesús y yo soy yo. Lucas 1:38. Lucas 1:38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cada uno de nosotros en algún momento se encuentra con este conflicto: mi voluntad y la voluntad de Dios. De maneras diferentes, en temas diferentes. De vez en cuando nos topamos con que yo quiero una cosa y Dios quiere otra. ¿Te ha pasado? Y tu primera excusa, dices, es que no sé cuál será la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios está revelada en la Biblia. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Se aparten del pecado y vayan a Cristo. Y entonces a lo mejor te pasa esta cosa en la que dices: es que necesito esta cosa.
Por un ejemplo tonto, tengo 2 mujeres y las quiero a las 2 y no quiero perder a ninguna y no quiero renunciar a ninguna. ¿Cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la Biblia. Aparten de fornicación. Pero hay miles de ejemplos así. Es que yo quiero pegarle a mi mujer porque me hace enojar. ¿Cuál será la voluntad de Dios? No te hagas. La voluntad de Dios está en la Biblia. Que ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nos encontramos en conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios, tenemos que orar igual que Jesús. Señor, yo no quiero, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En tercer lugar, la voluntad de Dios es suprema, o sea, está por encima de todo. La voluntad de Dios es suprema. Él sí hace su santa voluntad. Juan 17, 18 al 23. Juan 17, 18 al 23. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Lo puedes ver? Efesios 4, del 1 al 6, lo dice en otras palabras. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acuérdense que andar significa comportarse. Que se comporten como es digno, que se porten a la altura. ¿De qué? Del llamado. La vocación es llamado, el llamado con el que fueron llamados. Pónganse a la altura de su llamado. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pastor, pero que usted no la conoce. No importa. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito es estar atento, dispuesto, presto, listo para ¿qué? Guardar. Guardar es proteger, proteger la unidad. Pienso, siento, opino, creo que algunos estamos más listos que otros para proteger la unidad. De la iglesia. Pero la voluntad de Dios es que nos dediquemos a proteger la unidad de la iglesia. Un cuerpo, verso 4, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Lo puedes ver? Esa es la voluntad de Dios.
Pero es que yo no quiero soportar a fulano. Esa es tu voluntad. Pero es que yo no estoy dispuesto a aguantar a perengano. Esa es tu voluntad. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Señor? No mi voluntad, sino la tuya. Amén. Voy a hacer una pausa porque creo que es importante. Creo que pienses. Me encantaría que pienses. Yo creo que tú ya sabes, pero piensa, ¿en qué parte de tu vida está en conflicto tu voluntad y la voluntad de Dios? ¿En qué área de tu vida estás en conflicto con la voluntad de Dios? Dije, sí, ya sé, pero no quiero. Ya sé que tengo que perdonar, pero no quiero. Ya sé que tengo que humillarme, pero no quiero. Ya sé que tengo que pedir perdón, pero no quiero. Yo le pido al Espíritu Santo que te lo muestre en este momento, en tu vida, así claro como el agua. Quiero que. Y es muy posible que ya tengas días, semanas, meses o años luchando contra la voluntad de Dios. Y a lo mejor hoy puedes orar. Señor, no mi voluntad sino la tuya. Hay tantas áreas, hay tantas cosas, hay tantas personas, hay tantas situaciones. Y no es el tema principal, porque el tema principal es que Jesús vino a revelarnos la voluntad del Padre y la voluntad del Padre fue salvarnos. Pero salvarnos completos, espíritu, alma y cuerpo. En el alma es donde batallamos con el rencor, con la amargura, con el enojo, con la falta de perdón, con el orgullo. Ahí es donde está la santificación. Ahí es donde nos apartamos y le damos la espalda al pecado y corremos hacia Cristo. Nada más hay dos opciones, Cristo, pecado. Ahí es donde está la lujuria, ahí es donde están las ganas que nos dan de mitote, del chisme, de inventar cosas. Ahí es donde el arrepentimiento es la voluntad de Dios. Voy a invitar al equipo de alabanza que me acompañen aquí arriba. Y mientras tú sigues meditando, el punto es que en el cielo y en la tierra se haga una sola voluntad. Voy a repetir, el punto es que en el cielo y en la tierra se haga una sola voluntad. La voluntad del Padre, que es revelada, que es personal y que es suprema. Que los que no creen, crean. Y los que creemos, seamos uno con Él, para que el mundo crea. Como dice el Padre nuestro en Mateo 6, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
¿Quieres orar eso conmigo? Muy bien. Antes de orar juntos como iglesia, quiero invitarte, si tú no conoces a Cristo, si no le has entregado tu vida a Cristo, si tú sabes quién es Jesús, pero no sabes que Él murió por ti para pagar por tus pecados, como dije hace rato, si hubiera habido otra manera de llevarte al cielo, Él la hubiera encontrado, pero no había. Él tenía que morir en la cruz para pagar por tus pecados, porque para eso vino Jesús, para morir por los pecadores. Todos somos pecadores. Nadie se escapa de esa categoría. Para empezar, nacimos como pecadores. Toda nuestra herencia, hasta Adán, todo nuestro árbol genealógico, todos los hijos de Adán, nacimos en pecado. Y además, todo lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido pecar. Hemos sido muy buenos para pecar. Hay muchas clases de pecados. Hay muchas categorías, pero ¿sabes qué? Todas las clases y todas las categorías las inventamos los humanos. Nada más hay pecado. Es como las mentiras blancas, no hay mentiras de colores, ¿no? Como el robo justificado, nada más hay robo. Es como el asesinato, hay muchos tipos de asesinatos en el sistema judicial, pero en la Biblia nada más hay asesinato. Y todavía Jesús dijo, el que se enoje contra su hermano es culpable de asesinato. A lo mejor dices, yo nunca he adulterado, pero Jesús dice, el que vea a una mujer con deseo ya adulteró con ella en su corazón. Todos somos pecadores. Pero Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces, si tú eres pecador, felicidades, estás en posición de ser salvado. La salvación es lo que hizo Jesús por nosotros, no lo que nosotros hacemos para alcanzar la salvación. No alcanzamos la salvación, no hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de Dios para los que creen en Jesús y en su obra completa y perfecta en la cruz. Entonces, eres pecador y sabes que necesitas el perdón de Dios y quieres recibirlo en esta hora. Voy a hacer una oración. Te voy a invitar a que la escuches primero y luego la voy a repetir para que la puedas repetir en voz alta. ¿Puedes subir un poquito el micrófono por favor? Sí. Otro poquito más. Escucha primero. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo voy a repetir lentamente. Si tú nunca lo has hecho, repítelo en voz alta conmigo. Si estás viendo la transmisión, si estás viendo el video después en el futuro en YouTube o escuchando el podcast en Spotify, repítelo en voz alta. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a vivir en mí y a darme vida eterna. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta es la primera vez que haces esta oración, felicidades. Hoy es el día de salvación. Ahora estás en Cristo. Antes estabas en pecado, ahora estás en Cristo. Antes estabas en pecado, ahora estás en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bienvenido a la familia de Dios. Por favor, platícanos. Cuéntale a la persona que te invitó. Acércate conmigo al final para platicar, orar por ti, o allá atrás en la salita con Ricardo y con Lulú.
para que sepamos de ti. Queremos alegrarnos. Dice la Biblia que los ángeles hacen fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Imagínate. Y ahora, iglesia, si tú quieres orar estas palabras: Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Venga tu reino. O sea, venga tu reino significa tú mandas, tú gobiernas, tú tienes la última palabra en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo. Venga tu reino, que tu gobierno esté en mi vida, que tú mandes, que tú tengas la última palabra y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, igualito en la tierra. Ponte de pie o ven aquí enfrente o ponte de rodillas ahí en tu lugar, como tú quieras, pero vamos a orar juntos y declarar esto y pedir esto. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Gracias por revelarnos tu voluntad. Gracias por mostrarnos tu voluntad. Jesús, gracias por venir a hacer la voluntad del Padre. Y ahora, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que lo primero en tu voluntad es que creas, Señor, y yo decido creer. Sé que tu voluntad es nuestra santificación, y lo único que pides para mi santificación es mi voluntad, y yo te entrego mi voluntad en este momento en el nombre de Jesús. Sé que hay cosas que yo he deseado, sé que hay cosas que yo he querido, sé que hay cosas que me han importado más que tú. Sé que hay cosas que han sido más valiosas para mí que tu presencia, que tu palabra, que tu reino, Señor. Pero hoy quiero rendir mi voluntad delante de ti y que verdaderamente haya una sola voluntad, Señor. Y empieza a decirle en tus propias palabras: te entrego mi voluntad, te entrego mi ser, te entrego mi corazón, te entrego lo que quiero, te entrego lo que anhelo, te entrego lo que deseo, te entrego lo que amo. Me rindo delante de ti, me rindo a ti. Empieza a orar en tus propias palabras: me rindo, me rindo, me rindo. Y esas cositas que decíamos hace rato, que Dios ya te había mostrado cuál era su voluntad, donde estaba en conflicto tu voluntad y la suya, te reto, te animo a que las entregues en este momento en el nombre de Jesús. A lo mejor no va a ser fácil. Para Jesús no fue nada fácil. Acuérdate cómo lo oraba: Señor, si es posible, que no pase por esto, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Pero recuerda, su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta, su voluntad es lo mejor. No hay nada mejor que su voluntad. En el momento puede ser doloroso desprenderse de algo, de una relación ilícita, de dinero mal habido. En el momento puede ser doloroso renunciar a la corrupción. En el momento puede ser doloroso humillarse. En el momento puede ser doloroso pedir perdón o perdonar, pero es lo mejor, es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Al final vas a ver lo mejor. Te
entrego, Señor, los rindo delante de ti, los rendimos delante de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar juntos, vamos a adorar juntos.